ya tenemos en nuestra clase, bueno, implementamos todo lo que son los atributos y solo un método de proceso, que sería la calificación final. Entonces, vamos a continuar. Nos habíamos quedado con los datos, hasta los datos aleatorios. Bueno, voy a abrir el frame. Ya tenemos hasta los datos aleatorios. Y bueno, vamos a empezar a crear los objetos para poder calcular. Porque quienes saben hacer los cálculos son los objetos. El cálculo de la calificación final son los objetos, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¿Ya habíamos empezado a codificar algo aquí? No, ¿verdad? Muy bien. Es el botón calcular, ¿eh? Miren, como son tres objetos, los tres los podríamos crear iguales, de la misma forma. Pero para probar todo lo que tiene nuestra clase y para pues seguir comentando los aspectos de una clase, los voy a crear los tres de manera diferente. Bueno, entonces voy a declarar una variable, el nombre, porque la idea, bueno, ya cuando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí voy a, voy a poner aquí un comentario primero, si no, no me deja ejecutar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el botón calcular? Va a tomar del renglón 0, que es el primero, estos datos, va a crear un objeto y se los va a asignar a ese objeto. Lo mismo va a hacer con otros dos objetos. Cada renglón va a representar un objeto de la clase alumno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder explotar los cálculos que tienen el objeto es crearlos, los objetos. Bien, entonces es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a trabajar sobre el renglón 0, que es el del objeto del primer alumno. Entonces, le decimos JTable, alumnos. ¿Cuál es el método que vamos a usar para que me dé el nombre del primer alumno? Pues va a ser el getValueAdd. Me va a pedir renglón y columna como parámetros y me va a regresar como object. El dato que tenga ahí me lo va a regresar como object. Bueno, entonces va a ser renglón 0, columna 0. Para el primer empleado no va a cambiar el renglón, va a ser renglón 0. Para los otros va a ser el renglón 1 y el renglón 2. Lo que sí va a ir cambiando para cada alumno es la columna. Bueno, aquí ¿por qué me marca error? Porque nombre es cadena y yo le estoy pasando un object. Vamos a convertir esto a cadena. Luego, voy a declarar un entero que sería la calificación por asistencia. Lo vamos a tomar del mismo renglón 0, pero de la columna 1. JTable, alumnos, getValue. Ahora va a ser del renglón 0, columna 1. De ahí viene la asistencia, pero pues me regresa un tipo object y yo lo tengo que convertir ahora a un entero. Vamos a convertir esto a un entero con el integer.parseInt, que me pide una cadena. Aquí le voy a pasar una cadena. Si lo dejo así, marca error porque lo que le estoy pasando al parseInt es un object. Bueno, vamos a convertir a cadena ese object. Cualquier tipo de dato se convierte a cadena si concatenamos una cadena. ¿Sí? No hay diferencia. A veces podemos tener pequeños problemas por la forma en que generamos los datos aleatorios, pero si quieres tú probarlo así, y ahorita vemos si. O sea, tú dices, en lugar de poner el integer, pone nada más el caso, ¿verdad? Si quieres hacerlo así, sí lo debe tomar. Bueno, voy a hacer esto para los otros 4, los otros 3 más bien.
1, 2, 3. Va a ser ahora tareas y luego proyecto y examen. Todos son enteros. Va a ir cambiando la columna, el renglón es el 0. ¿Qué? Es el botón calcular, sí. Ya que tengo esas variables, entonces ya puedo crear un objeto, ya sea utilizando el constructor por default, o usando y luego con método set, o usando el constructor parametrizado. Aquí voy a utilizar el constructor parametrizado, ¿sí? Para crear el primer objeto. Entonces sería alumno A1 es igual a nuevo alumno y tengo dos constructores. Yo tengo que escoger uno de los dos. Ahorita voy a escoger el parametrizado. Por lo tanto, le tengo que pasar en el orden correcto los parámetros para crear el objeto. Va primero el nombre y luego las calificaciones en este orden. Tengo que saber en qué orden deben ir para que no le vaya a pasar las asistencias en los proyectos o algo así. Yo he seguido el orden que pusimos en el diagrama de clase y pues más o menos me lo voy aprendiendo y voy respetando ese orden para no tener problema. Entonces va primero la asistencia, luego la tarea, después el proyecto, porque el constructor lo único que le interesa es que le pasemos una cadena y 4 enteros. No va a saber de qué se trata esos datos, ¿verdad? Bueno, aquí el examen. Entonces ahí ya tenemos el primer objeto creado. Con los datos que tomamos del renglón 0 del JTable ya creamos el primer objeto. Yo sé que aquí dice, puse nom y arriba puse nom. Tiene que ser el mismo. Yo sé que lo más práctico es copiar y pegar para el segundo objeto y luego copiar y pegar para el tercer objeto. Pero con la intención de hacerlo un poco diferente, entonces voy a crear el segundo objeto, lo voy a hacer de esta manera. Alumno A2 es igual a new alumno. Y aquí voy a usar igualmente el constructor parametrizado, pero voy a tomar directamente los datos del renglón 1 del JTable, en lugar de hacerlo con variables, nomás por hacerlo distinto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, el constructor parametrizado siempre me va a pedir en el mismo orden, una cadena y 4 enteros. Vamos a tomar del JTable alumnos get value, ahora va a ser renglón 1, columna 0. ¿Sí? Pero tiene que ser una cadena. Entonces esto lo vamos a convertir a cadena. Ese es el primer parámetro. Voy a poner una coma aquí porque sigue otro parámetro. Son 5. Entonces aquí otra vez voy a hacer el integer parse int y le voy a pasar del JTable. Ahora estamos trabajando con el renglón 1, que es el segundo alumno. Entonces aquí sería get value renglón, ahora va a ser el 1, pero la columna va a ser la 1. Solo que esto hay que convertirlo a cadena para que lo acepte el parse int. Y ahí está, ¿sí? Este paréntesis que traigo ahí, como que avanzando, pues viene siendo el cierre del constructor. Y aquí al final pues debe ir un punto y coma, ¿verdad? Entonces, como son 4 enteros, nada más yo tengo que interpretar qué quiere decir cada uno. Voy a tomar esto y voy a copiarlo 3 veces. Ahí quedarían los 4 enteros. El último ya no lleva coma porque pues ya no hay otro posterior. Y lo que va a ir cambiando aquí son las columnas. Ahora va a ser la 2, la 3 y la 4.
Entonces ahí estamos creando el segundo alumno, pero de una manera un poco diferente. No hemos utilizado el constructor por default. Entonces, bueno, para variarle, voy ahora a utilizar el constructor por default para el objeto alumno 3. Entonces le vamos a decir aquí, alumno A3 es igual a new alumno. Voy a usar el constructor por default. Entonces, en este momento, ese objeto A3 pues trae puro cero si no identificado. Le voy a pasar a través de su método set los valores. Entonces, le voy a decir A3.setNombre porque va... No tiene que ir en orden, pero yo creo que si nos vamos en orden es mejor. Digo, al final de cuentas, si caen en su lugar, pues está bien, no importa el orden en que lo ponga. Pero, pues, ¿para qué nos desordenamos? Entonces sería aquí. JTable, alumnos. Ahora vamos a trabajar con el renglón 2, que viene siendo el tercer alumno. GetValue, renglón 2, columna 0. Ahí viene el nombre. Y como es una cadena lo que me pide, pues vamos a convertirlo a cadena. Entonces ya estamos pasándole al objeto 3 que nació con ceros, le estamos pasando el nombre. Y luego, pues vamos a seguir con, ahora set asistencias, me pide un entero, no me regresa nada. Y aquí vamos a tomar del JTable, alumnos. Ahora va a ser de la columna, el renglón sigue siendo el 2, la columna pues va a ser el 1. Pero esto pues no lo acepta porque es tipo object, hay que convertirlo a un entero. Integer, parseInt, y parseInt me pide que le pase como parámetro una cadena, convertimos el object a cadena y ya quedó así. ¿Sí? Lo vamos a estar haciendo del renglón 2, vamos a ir variando la columna. Entonces, yo voy a copiar esto. Dos, tres, cuatro. Y le voy a ir cambiando aquí set tareas. No interesa el orden en que le damos los set, pero lo que sí interesa mucho es el orden de las columnas. Cada columna ya tiene definido cuál dato corresponde. Tareas y luego proyecto y examen. Bueno, entonces aquí le tenemos que cambiar de dónde toma los datos, de la columna 1, columna 2, todos son del renglón 2. La columna es la que va cambiando. Y ahí está. Bueno, hasta ahí ya tenemos creado los objetos. ¿Cuál es la idea de crear los objetos? De que el botón o el evento del botón no se tenga que meter al detalle de cómo se calculan las calificaciones. Eso es algo que el objeto va a hacer. Digamos que la aplicación lo que hace es captar datos, pasárselas a los objetos y que los objetos me regresen resultados. El detalle lo tienen los objetos, está encapsulado. Bueno, ya con esto podemos nosotros mostrar las calificaciones de los 3 alumnos. Acuérdense que las calificaciones van a estar en esta última columna. ¿Por qué quedó más? Está raro ahí, no me deja ponerlos del mismo tamaño. Bueno, entonces, esta es la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la columna 9 va la calificación. Vamos a hacer eso. Le decimos JTable, ahora vamos a poner datos en el JTable. JTable alumnos. Por eso vamos a utilizar el método setValue que me pide 3 parámetros. Valor a poner ahí en la celda
renglón y columna. Voy a empezar con el renglón 0, que es el primer alumno, y la columna 9. Y acuérdense que como ese es tipo object, recibe cualquier variable de cualquier tipo, lo recibe sin problema. Pero claro que ahorita lo que quiero es, del alumno 1, quiero que me muestre qué. ¿Qué le voy a mostrar ahí? ¿O con qué método voy a mostrar? Es más, ahí está el acordeón, ahí les está diciendo cuál. Por coincidencia es el primero. Quiero la calificación del alumno. Entonces ahí está, calificación final. Y esto lo vamos a hacer para los 3 alumnos. Entonces aquí sería A2 y A3. Y claro que aquí tenemos que cambiar el renglón 0, 1 y 2. Ahorita de momento van a quedar en blanco las columnas que están entre los datos y la calificación final. A ver, vamos a probar. Aleatorios y calcular. Y vean cómo aquí ya está el cálculo. Si doy otros aleatorios y luego calcular, puede ocurrir esto, que nos dé varios decimales y aquí pues ya no se van a apreciar bien. Y ahorita vemos cómo vamos a hacerle para esto, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que vamos a corregir, o más bien a modificar, es que aquí aparezcan solo un decimal. El usuario nomás le interesa que aquí aparezca un decimal redondeado. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es formatear el resultado, lo que es la calificación final, porque puede traer muchos decimales. Y eso lo vamos a hacer, o lo podemos hacer a través de una clase que se llama Decimal Format. Decimal Format es una clase que tiene métodos para darle cierto formato a valores normalmente numéricos. Bueno, pero es una clase, vamos a crear un objeto. Igual a new, y su constructor, tiene varios constructores, pero el que vamos a utilizar me pide como parámetro una cadena con el formato que yo quiero manejar, que después lo puedo modificar con algún método set, pero también lo puedo hacer a través del constructor. Entonces aquí sería decimal format, y hay ciertos caracteres que se utilizan para formateo. El que más se utiliza para números es el gatito, se llama numeral. ¿Sí? Nada más que se lo tenemos que pasar como una cadena. Entonces, si son calificaciones, la máxima calificación que espero es un 100. ¿Sí? Pero puede haber menores y con decimal. Entonces, digamos que el formato que nos permitiría poner una cantidad de la que estoy esperando es ese. 3 decimales, porque cuando mucho va a ser 100, y un punto con un número para indicar que es un decimal. Bueno, aquí primero tenemos que agregar el decimal form, la librería, para que la tome. Entonces, igual que en el escáner, igual que en el azar, formato puede acceder a los métodos que tiene la clase decimal format. Y bueno, vamos a hacer eso. Vamos a aplicarle ese formato aquí a la calificación. Entonces, le diríamos, formato es el objeto de decimal format, punto, y tiene varios métodos para formatear. Todos se llaman igual, pero reciben diferente tipo de datos. Eso va a ser muy común en las clases, que haya varios métodos. Ya nos hemos topado, por ejemplo, en la clase random, cuando le ponemos nextIn, aparecen 3 versiones. Aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5 versiones del format. Bueno, la que nosotros vamos a usar es la que pide un valor de tipo doble, porque lo que le vamos a pasar pues es un valor. Mira, en realidad puedes agarrar la que sea. A la hora de compilar, ve el tipo de parámetro y escoge la adecuada. Entonces, cualquiera que agarres está bien. Lo que lo hace diferente
es el parámetro que le vas a dar. Y lo que le vamos a dar es precisamente la calificación final de A1. Aquí tengo que cerrar el método format. ¿Sí? O sea, aquí formato es un objeto de la clase decimal format. Estamos invocando un método que se llama format y ese método le estamos pasando la calificación final. Y entonces lo que va a hacer es tomar la calificación final y lo va a mostrar con este formato. Vamos a hacerlo para los otros dos. Yo voy a copiar hasta aquí, formato.format, y abro el paréntesis. Lo copio acá, luego aquí, y tengo que cerrar el paréntesis del método format. Bueno, entonces ya está eso formateado. Vamos a probar. Aquí ya nunca me debe dar más de un decimal. Pero por ejemplo aquí que me da 45 exacto, tal vez el usuario prefiera que diga 45.0. O si es un 0, entonces que siempre ponga un decimal aunque sea 0. Es algo que quiere el usuario. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que en la máscara del formato, en lugar del gatito, el gatito indica que ahí puede ir cualquier número. Pero si yo le pongo un 0 en lugar del gatito, o del numeral, entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Puede ir cualquier número, pero si hay un 0, sí va a poner el 0. Entonces creo que eso le va a dar más uniformidad a la salida. Acá sí, si no hay número en la segunda posición, en las decenas, pues está bien que no ponga nada. Y si tampoco, pero por lo menos que ponga un entero y un decimal. Entonces ya eso va a hacer que cuando el cálculo, por ejemplo, aquí da 61, dice 61.0. Como que se ve un poco mejor. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a calcular la puntuación? Ya lo hicimos en el ejemplo. Acá, miren. Por eso ayer les pedí que desglosáramos porque los puntos, por ejemplo, Pedro sacó un 82 considerando pura asistencia, un 82, pero como la asistencia vale el 6%, realmente Pedro obtuvo 4.92 puntos por asistencia y obtuvo 12.74 puntos por tareas y 12.32 por proyectos y 42.34 por examen. Entonces, lo que va en las columnas que ahorita están en blanco son precisamente estos resultados. Ahora, si nosotros dejáramos así la clase, pues tendremos que hacer aquí, por ejemplo, si yo digo, a ver, quiero poner en la columna 5, ahí van los puntos por asistencia. Y yo tendría que hacer algo como esto. Que tendría que poner, por ejemplo, doble puntos asistencia. Y eso es del primero. Le diría A1 punto get asistencia por, o sea, ya me tendría que meter al detalle de cómo hacen los cálculos en la clase, por punto 06. Ya aquí es meterme al detalle y es la idea del objeto, que él sepa cómo calcular todo eso. Ahora, como nosotros somos los dueños de la clase, entonces podemos entrar y modificarle lo que sea necesario. Si otras clases pues no tengo acceso y pues tengo que usar lo que trae nada más. Bueno, entonces en lugar de hacer esto, en la aplicación la idea es que lo haga el objeto, es decir, un método de la clase. Ok, entonces esto pues no es, sí lo podemos dejar y va a funcionar y todo, pero es como si yo en el carro es como decirle, para prender las luces yo saco el foco y luego lo conecto y luego ya que se prenda. No, internamente tiene que hacerlo. Entonces, pues vamos a hacer eso. Esto lo voy a quitar porque pues no es la idea. Y le voy a agregar aquí 4 métodos. A ver si alcanzo de espacio. Le voy a agregar 4 métodos, ¿sí?
Bueno, ese lo voy a dejar como el final. Cada puntuación va a generar un método. Va a decir puntos asistencia. Y me va a regresar un valor de tipo doble. Ese puntos asistencia vendría a ser, en el ejemplo, el 4.92. Asistencia es el 82 y puntos asistencia sería el 4.92. Bueno, vamos a agregar otros métodos. Ahora va a ser puntos tareas. Y esto va a regresar también un valor doble. Y vamos a agregar otro método que se va a llamar puntos proyecto. También doble. Y finalmente uno que se llame, son puros métodos de cálculo, puntos examen. También me va a regresar un doble. Bueno, eso los vamos a codificar porque nosotros tenemos acceso a la clase. Y ya el botón, el evento del botón, nada más va a preguntar cuánto vale, no lo va a calcular. Ok, entonces aquí vamos a agregar estos 4 métodos acá en la clase. Voy a abrir la clase de alumno. Y vamos a empezar a agregar aquí los métodos. Aquí son de proceso. Entonces le voy a decir, bueno, el primer método que voy a agregar es el public doble. Mande. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó? Eso decimos siempre, ¿eh? Que no tenemos ningún error. No tengo ningún error aquí. A ver. A ver, dale aquí a este botón. Sí. A ver, ejecútalo. Si sale ahorita. No aparece yo. Ah, pero es que te sale una excepción. Juan Martín. Es que dice number exception para Juan Martín. Entonces checamos aquí donde dice JFrame el número para que me digan dónde está. Aquí está. Es que mira, tú, la columna 0, ahí está el nombre. Y tú, la asistencia, estás tomándolo de la... Las filas y no los nombres. Sí. Sí. Entonces estás tomando el nombre y lo quieres convertir entero. Sí. No, gracias. ¿Sí? Vale. Ah, porque fíjate dónde estás, dale, fíjate dónde estás poniendo, en qué columna estás poniendo el resultado en la 0. Es en la 9. Es en la 9. Ah, sí, ¿verdad? Pero mejor te salió, es que necesitamos que lo ejecutes otra vez porque Sí. salió una excepción, pero ya se confundió con la otra. Ok, dice number format. Mira, busca donde diga J, el frame, la primera que diga J frame, ¿cómo se llama tu frame? No me acuerdo. Sí, aquí está. No, pero ese es integer, no, debe decir el frame, el nombre del frame. Es que mi frame se llama visual. Ah, ok, ahí, dale ahí. Entonces aquí estás tomando el examen del 04. A ver, ejecútalo. Aquí no tienes nada. Entonces no puede convertirlo. Que acá la generación de aleatorios. ¿Sí? A ver. A ver. Fíjate donde dice el nombre del frame. Ahí. Aquí dale clic. ¿En qué renglón? Ahí. Bueno, te voy a ventanear. Estás poniendo, en lugar de una cadena en una, estás poniendo
un espacio. Aquí. Quítale el espacio. Ahí. No, pero no ahí. Dentro de la cadena. Sí, en todos los tienes así. Miren, jóvenes, este es un error más o menos común, ¿eh? Bueno, ahorita ya había algunos errores de la columna mal acomodada, pero hay uno que sí es recurrente. A ver, entonces, si me voy aquí, miren, aquí, ¿cuál es el objetivo de concatenar esta cadena? Esta de aquí. Es decir, ¿cuál es el objetivo de concatenar? Para convertirlo a cadena. ¿Sí, verdad? Bueno, pero si nosotros hacemos algo como esto, sí lo convierte a cadena, pero le agrega un espacio. Y ese espacio, cuando lo quiero convertir a doble o entero, me va a lanzar una excepción. Entonces, cuando el objetivo sea nada más convertir a cadena, tiene que ser una cadena nula, sin ningún espacio aquí. Así, doble comilla, porque si no va a alterar el dato y no lo va a poder convertir. ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar con eso. Así sería puntos asistencia. Aquí tenemos los porcentajes de cada una de las actividades. Entonces, aquí vamos a regresar los puros puntos de asistencia que vienen siendo el primer cálculo. Sería asistencias por 0.06. Y así vamos a ir agregando para que luego la aplicación pueda preguntar por esos valores. Bueno, vamos a decirle ahora public doble puntos tareas. Son métodos, tienen que llevar paréntesis y entonces las tareas son con el 14%. Return tareas, que es el atributo, por 0.14. Seguimos con puntos proyecto. ¿Sí? Entonces aquí vamos a regresar el proyecto, lo que sacó en el proyecto, por lo que vale, que es 0.22. Y finalmente, doble puntos examen. Los puntos del examen serían lo que vale el examen por 0.58. Bueno, a ver. El cálculo de la calificación final, ¿me conviene dejarlo así o cambiarle para que mande llamar los métodos? El cálculo de la calificación final, el método, ¿lo dejo así o mando llamar cada una de las puntuaciones y los voy sumando? Es lo mismo. Entonces pregunto, ¿qué hacemos? ¿Así lo dejamos? Porque yo creo que más que práctico es más conveniente. Porque se imagina que me digan a mí, no, pues ya nos fueron esos porcentajes, fueron otros. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarlos en los dos lugares. Y ahí ya hay una posibilidad de error. ¿Sí? Entonces, en general, como yo les he dicho muchas veces, hay que tratar de tener lo mínimo de código repetido. Entonces aquí, si a mí me dijeran, no, ¿sabes qué? Ahora cambiaron los porcentajes. Entonces cámbialos en todos lados. Los tengo que cambiar en cada uno y luego tengo que venir aquí y cambiarlos. Y ahí ya hay una posibilidad de error. Entonces, por esa razón, es preferible aquí, aunque nos dé más flojera, vamos a ponerlo como la suma de puntos de asistencia más puntos de tareas más puntos de proyecto. Así cuando me digan cambia los porcentajes, los cambio en los métodos originales y acá pues no le voy a tener que cambiar nada. Mande. Subir, a ver, espérame tantito.
voy a ponerlo aquí porque se ve así como, que acabo, digo, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Aquí me faltó puntos, caray, puntos examen, ¿verdad? ¿Qué me decías que si le subo poquito? A ver, ahí empecé con los cambios. ¿Ya quedó? Ok. Bueno, entonces les digo, a veces hay muchas cuestiones que no tienen mucho que ver con el código en sí, sino con buenas prácticas de programación. Eso es tan importante como saber codificar, porque nos ahorra, no solo nos ahorra mucho tiempo, nos ahorra muchos problemas. Ok, bueno, entonces, como ya tenemos calculados los puntajes, ya los podemos usar en la aplicación. Así es que me voy a regresar al frame y le vamos a ir agregando, pues de cada objeto, son 4 puntajes de cada objeto. Entonces, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esto y lo voy a pegar por aquí. Esto, como lo estamos resolviendo, no es la mejor manera, ¿eh? Pero muchas veces lo hacemos de esa forma, o yo lo hago de esa forma porque creo que es más didáctico para el momento que estamos en donde estamos. Obviamente, ¿se imaginan que fueran 50 alumnos? Pues esto sería la locura, ¿no? Hacerlo de esta manera. Ahorita nada más son 3 y vean todo el código que estamos poniendo. Pero bueno, la intención así de fondo es otra, ¿no? Repasar los conceptos y... así es que aquí, ¿qué va en la columna? En la 0 va el nombre y luego en las otras 4 van las calificaciones. Y a partir de las 5, 6, 7 y 8 van los puntajes. Y en la 9, que ya la tenemos, va la calificación. Entonces aquí le voy a decir que ponga los puntos de asistencia. ¿Sí? Voy a aprovechar ya el formato y todo. Aquí va a ser puntos de asistencia. ¿Qué es lo que le tengo que cambiar? La columna, porque los renglones sí corresponden a cada alumno. Puntos asistencia. Bueno, entonces, de repente hace, por ejemplo, ahí yo no le veo ningún error, pero, y luego lo grabo y ya se quitó el error. ¿Quién sabe si de repente sí pasa? Mande. Nada más copié esto porque vamos a poner los puntos de cada alumno, pero cada alumno tiene 4 actividades. Entonces, esta es la primera actividad, que es puntos de asistencia. En el renglón 0, 1, 2 para cada alumno. Aquí lo que le tengo que cambiar es la columna. Va a ser la 5 y la 5. Entonces, ahora me conviene, creo que copiar estos aquí. Y ahora lo vamos a hacer para quién. En la columna 6 van las tareas, los puntos de tareas. Aquí le cambio, en lugar de asistencia, pues va a ser tareas. ¿Así? Ese fue en la columna 6. Faltan la 7 y la 8. En la 7 van los proyectos y en la 8 van el examen. Entonces, bueno, voy a copiar otra vez. Creo que ahí lo traigo todavía en el portapapeles. Entonces, ahora en la columna 7, pues van los puntos por proyecto. Y proyecto, ¿ah? Y todavía me falta la columna 8, ahí va el examen. Y ya estamos aprovechando el formato, ¿verdad? Entonces aquí sería puntos examen.
Ahí me marca error, no le veo el error, pero si realmente hay un error, no me va a dejar ejecutar. Yo no veo ningún error ahí. Entonces, si ustedes se fijan, aunque sea mucho código, en el botón no nos hemos metido para nada con porcentaje ni nada de eso. Eso lo sabe hacer el objeto. Vamos a probar, pues. Aleatorios y calcular. ¿Por qué salen tan bajos los puntos? Por ejemplo, alguien que sacó 100% de asistencia, ¿cuántos puntos va a tener de asistencia? 6, porque nada más vale el 6%. Por eso estos valores como que están muy bajos, pero es que la suma de todos ellos me va a dar este. ¿Sí? Ok, bueno, yo sé que queda poquito tiempo, pero vamos a hacerlo rápido. Vamos a calcular el promedio, los promedios de los puntos precisamente y de la calificación final. Eso ya habíamos dicho cuando diseñamos la clase que no era responsabilidad del objeto, porque el objeto es para un solo alumno y el promedio implica 2, 3 o más alumnos. Entonces, por esa razón, los métodos de promedio no los podemos poner en la clase. Los podríamos poner, pero luego habría que hacer cosas extrañas para que funcionara. Así es que eso sí los vamos a hacer aquí, los promedios. Voy a declarar una variable por cada promedio. Promedio de asistencia es igual. Hay que sumar los 3 puntajes de asistencia, ¿no?, de cada alumno y dividirlos entre 3. Así es que va a ser algo así, dividido entre 3, ¿verdad? Bueno, le voy a decir, del alumno 1, los puntos de asistencia, más del alumno 2, los puntos de asistencia, más el alumno 3, sus puntos de asistencia. Y eso lo vamos a dividir entre 3. Y entonces así lo vamos a hacer con cada uno de los puntajes. ¿Qué me saldrá más barato? Voy a copiar esto. ¿Cuántas veces? 2, 3, 4, 5 veces. Promedio de tareas. Y luego aquí promedio de proyectos. Promedio de examen. Y promedio general, que es el promedio de las calificaciones, ¿sí? Bueno, hay que cambiarle a cada uno, porque aquí son puntos tareas, y puntos tareas. Luego acá puntos proyecto, puntos proyecto, y puntos proyecto. Luego aquí puntos examen, y examen. Creo que acá en la calificación final me sale más barato ponerle punto y algo, ¿no? Punto, calificación final. Luego acá punto, calificación final, punto, calificación final. Bueno, ya, ya después de eso lo que sigue es ponerlos en el otro JTable, que solo tiene un renglón, el renglón 0. Y las columnas pues coinciden con las del otro JTable. Entonces vamos a poner los resultados de la columna 5 a la 9. Y pues aprovechamos el formato.
Entonces aquí ya le vamos a decir JTable alumnos set, no es alumnos, es promedio, se llama el otro JTable. Punto set value y le vamos a decir que ponga, ¿qué valor va a poner? El promedio de asistencia. Pero formateado. Entonces va a ser formato.format y le vamos a pasar el promedio de asistencia. Eso es lo que va a formatear y lo va a poner en el renglón 0, columna 5. Aquí los promedios van, aquí que me faltó. Ahí está, me sobra un paréntesis. Bueno, eso lo voy a hacer para los otros 4 promedios. Nada más lo que cambiamos es la variable y la posición de la columna. Entonces quedaría 2, 3, 4, 5. Y promedio de tareas en la columna 6, 7, 8 y 9. Promedio de proyectos, examen y promedio general. Como les digo, pues la forma en que lo hicimos, pues así no es tan adecuada, pero creo que sí nos sirve para repasar mucho lo que tiene la clase, cómo acceder a los métodos de diferentes formas. Bueno, vamos a probar esto. Aquí ya tenemos, por ejemplo, aquí José Ruiz sacó 100. Vamos a suponer que sacó puro 100 José Ruiz. Aquí voy a capturar, y luego también aquí y también acá. Lo demás no me debe dejar capturar porque pues son cálculos. Aquí ya no puedo capturar aquí. Cuando yo ejecute, cuando yo calcule, pues aquí me debe poner la máxima puntuación de cada actividad. Y aquí vemos que en asistencias logró los 6 puntos, el 6% de la calificación final, y las tareas 14, 22 y 58. Y tiene un 100 aquí, ¿verdad? Ok, entonces, pues hasta ahí le vamos a dejar. Bueno, espero que haya quedado claro qué es lo que sí debemos poner en la clase. En este caso, los métodos que calculan los puntajes, porque eso sí le corresponden a un alumno. Y lo que no podemos poner o no debemos poner serían los métodos de promedio, porque esos implican varios alumnos, no uno solo. Y la clase es para un alumno. ¿Sí? Ok, bueno, entonces ahí le dejamos dudas, preguntas.